¿Cuáles son las principales propuestas de Donald Trump? Los de RT han hecho un trabajo, una síntesis muy interesante y déjenme, se las comparto. ¿Qué se espera del mandato de Donald Trump? Su visión política y económica refuerza muchos de los conceptos que promovió durante su primer mandato. Trump aboga por fomentar el crecimiento económico mediante recortes de impuestos, la desregulación y un fuerte apoyo a la industria nacional, que revitalizaría la producción interna y crearía empleos bien remunerados. En su programa electoral, el líder republicano propone aumentar los aranceles sobre importaciones como un método para financiar la reducción de impuestos internos. En particular, esto se refiere al comercio con China. En la cuestión migratoria, su programa supone revocar la política de puertas abiertas de los demócratas, completar la construcción del muro fronterizo en el límite con México y reforzar el personal fronterizo con mayores competencias y con apoyo de tropas actualmente desplegadas en el extranjero. Trump ha declarado repetidamente que, en caso de ganar los comicios, conseguirá en 24 horas un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, ya que asegura tener una buena relación con los líderes de ambos países. Acerca del conflicto en Gaza, Trump ha manifestado su apoyo a Israel y a la causa de paz en Oriente Próximo. Y esto último es súper interesante porque hay mucha gente que dice, es que, profe, Kamala pues apoyó el genocidio, pero aquí también lo estuvimos advirtiendo, pues es muchísimo más sionista Donald Trump, quien ha dicho que él así rapidito quiere que Israel termine el trabajo, pero no de terminar, de ya párale, sino de extermínalos y hazlo rápido. Así que vamos a tener muchísimo más de eso con Donald Trump. La pregunta, ¿qué explica la derrota de los demócratas tan humillante, a pesar de que todo el tiempo estuvieron los diferentes medios promediando hacia arriba? Esta imagen de Donald Trump a punto de leer el discurso que va pues a decir después de que lo eligen como presidente, la utilicé para hacer una reflexión escrita que quiero compartirles a ustedes, mis queridos alumnos digitales, aquí en el Club de los Desvelados. Justamente es mi reacción escrita y se las comparto. Esto es lo que yo concluí. La victoria de Donald Trump se explica más por la incompetencia de los demócratas que por su propia campaña política. Se burlaron los demócratas de la inteligencia de los votantes estadounidenses con un presidente tan nefasto como Biden, que daba pena ajena en cada aparición pública, y una candidata que arrastraba tras de sí niveles de aprobación bajísimos como vicepresidenta. A pesar de ser demócratas, evitaron que primero Biden y luego Harris contendieran en las primarias. Los delegados la impusieron sin considerar el sentir y aprobación de sus votantes. Persiguieron políticamente a Trump también. Eso fue muy mal visto por sus electores. Una democracia liberal atestiguaba cómo un presidente inútil, Biden, perseguía con el aparato del Estado a su oponente, Trump. Impulsar una brutal guerra contra Rusia, una potencia nuclear y un gigante petrolero y gasero que terminaron pagando caro con una crisis energética que disparó la inflación y por ende las tasas de interés a números no vistos en 40 años. Al estadounidense promedio no le importa el exterior excepto cuando lo resiente en el bolsillo. Más de 200,000 millones de dólares invirtieron en Ucrania sin lograr nada tangible, mientras los votantes observaban cómo perdían poder adquisitivo. Perdieron también por el apoyo irracional e incoherente al genocidio de Israel en Palestina. Perdieron simpatías entre las minorías de los estados péndulo, estos que una vez votan por uno y el siguiente elección votan por otro, principalmente en Michigan y en Pensilvania. Hoy lo pagaron caro. La crisis del fentanilo y de diversos opioides ha llenado las calles de personas sin hogar, mostrándose en plazas públicas en condiciones lamentables. Una terrible crisis de salud. Con un escenario de un gobierno demócrata tan desastroso, Trump sembró bien la idea de que él era la única alternativa a tanta incompetencia que lleva al país a perder su hegemonía y a que las personas perdieran su calidad de vida.
y aquí agregaría yo, o por lo menos la calidad de vida a la que aspiran. Así que, en buena medida, también ganó Trump por lo que los demócratas dejaron de hacer, porque se desconectaron de sus bases. Lo advertimos aquí una y otra vez. Se están dando una bala en el pie con un presidente de verdad terrible como Biden. Pues cómo no iban a perder. Y luego ponen a una pésima candidata. Bueno, pues vean todos mis videos de del último mes, muy reiterativos con respecto a esto. El entonces mandatario estadounidense también fue centro de críticas y aplausos cuando tuvo como invitado al opositor venezolano Juan Guaidó en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2020. Allí lo reconoció como el verdadero líder de Venezuela y criticó al presidente Nicolás Maduro. Nada más pues por aquellos que dicen que Trump no fue intervencionista, Trump no fue bélico, Trump casi fue un santo, un héroe. Bueno, pues ya vieron que no. Es un cabroncito que ha exacerbado el odio en contra de los mexicanos, en contra de los latinoamericanos, y no le tembló en querer organizar un golpe de Estado en Venezuela con un farsante como Juan Guaidó, y después también en Bolivia, en donde México, por ejemplo, hizo el contrapeso. Nada más pues por ponerlo ahí en el anecdotario. Y efectivamente Trump dice, vamos a castigar a México si nos vende carros con insumos chinos. Está pues cantado. Bueno, esto decía de Juan Guaidó. Aquí, esta noche, se encuentra un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos. Uniéndose a nosotros entre los presentes está el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, por favor, lleve este mensaje a su gente. Todos los estadounidenses están unidos al pueblo venezolano en su justa lucha por la libertad. ¿Cómo impacta la llegada de Trump, de este Trump en este 2024, con el México 2024, con la multipolaridad a nuestro país? ¿Cómo impacta Trump a México? Mira, me parece que de todas las victorias probables, es decir, de todos los escenarios de victorias probables que tenía Donald Trump, este es uno muy complicado, muy delicado, porque no solamente ganó él con amplia ventaja en el colegio electoral, sino además ganó también su partido la mayoría en el Senado. Está por confirmarse la mayoría en la Cámara de Representantes. Y recordemos que en el Tribunal Electoral, en el Tribunal Supremo, lo que sería la Corte de Justicia de acá de México, el equivalente, pues hay 6 de 9 ministros que son conservadores y a 3 de ellos le tocó participar directamente a Trump. Entonces tiene, digamos, un poder judicial también que le puede favorecer. Y si a esto le sumamos que Trump iría ya para un segundo mandato en el ocaso de su vida, en el ocaso de su carrera política, sería el presidente más longevo en acceder al poder ejecutivo en Estados Unidos ya a sus 78 años, incluso sería más viejo que Joe Biden, primero, al momento de tomar la presidencia y después, cuando se retire de la presidencia, por lo menos un año mayor que Joe Biden. Esperemos que no sean otros 4 años de un presidente estadounidense que se quede dormido en eventos públicos, que se tropiece cada 3 pasos y que de pronto se desconecte de la realidad como le sucedió a Joe Biden. Entonces, cuando ya está en su segundo mandato, pensando que Donald Trump es millonario, ya no busca dinero, pensando que Donald Trump en su primer mandato ya pagó el precio de aprender de la política, de juntarse con políticos, de admirar a unos y decepcionarse de otros, pues ahora llega con una cuesta de 8 años de aprendizaje, tanto de los que fue presidente cuando de los que fue oposición. Entonces, ahora tiene con este escenario, por lo menos en los primeros 2 años, Jesús, antes de que venga la siguiente intermedia, pues las posibilidades de hacer todo lo que pueda asegurar y ahora sin la necesidad de decretos, porque, bueno, Donald Trump también fue muy dado en los primeros 2 años de su gobierno, entre 2017 y 2019,
fue muy dado a gobernar a través de decretos, algo que le faculta al presidente de los Estados Unidos para hacer que cosas que le urgen al gobierno determinado no tengan que pasar por el tortuoso camino del proceso legislativo. La desventaja es que se acaban cuando se va ese presidente en turno y llega otro y lo revierte. Pero pues ahora Donald Trump también tiene la otra herramienta, la herramienta de que se le aprueben las cosas que mande al Congreso en las dos cámaras y que si de pronto alguien se queja de que es inconstitucional, pues tiene una ventaja, una ponderación favorable también en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, yo sí le pondría un foquito por lo menos naranja a lo que pueda venir con Donald Trump. ¿Por qué ganó Trump? Como dice Cort, no es un candidato popular, es un hombre que se pasó toda la campaña lanzando mentiras, criminalizando migrantes, normalizando el racismo. ¿Por qué gana este Trump y el papel de Kamala Harris? Sí, en buena medida también por los grandes errores, efectivamente, el Partido Demócrata. Decía recientemente Bernie Sanders que no le sorprendiera a la élite, al establishment demócrata, que las clases trabajadoras le hubieran abandonado a ese partido, porque fue primero ese partido el que abandonó a las clases trabajadoras. Y quiero complementar este comentario con que pues también otro de los verdaderos ganadores es el de la teoría de los estados péndulo. Los estados péndulo, a diferencia, y de las poblaciones de los estados péndulo, a diferencia de Texas, que está abiertamente entregado al Partido Republicano, o los californianos, que no importa cuán mal se perciba la economía, la inflación, la drogadicción, los homeless en las calles, ellos votan demócrata. No, los péndulos, y en eso tiene razón Cort cuando dice que se votan por iniciativas que afectan o benefician a los ciudadanos, se vota a favor o en contra, sin sesgo ideológico, y gracias a que existen estos 6 o 7 estados, no pueden abusar del poder los políticos, porque los partidos terminan pagando el precio. Porque ahora, bueno, pues Trump derrotó a Kamala, decía yo en uno de los programas que hice ayer en la noche, durante el conteo de votos, que la sorpresa era que no hubiera dado pelea a Kamala Harris en los estados péndulo. Parecía que iba a haber más 3-4, es decir, ganar de los 7-3 y perder 4, o ganar 4 y perder 3, pero nada más ganó 1. Y eso te habla de que en estos estados de clases trabajadoras, en estos estados en donde si el ciudadano resiente el bolsillo, si las políticas públicas que se hacen no reditúan en beneficios directos para los votantes abandonan ese partido, lo castigan y se van con el otro, es decir, van buscando el que racionalmente, el que más les genere beneficios. Y entonces eso me permite regresar otra vez a explicar, bueno, pues justamente Biden le ganó a Trump en estos estados que ahora recupera Trump para su causa, porque también a Trump se la aplicaron. Se sintieron abandonados en 2020 y lo abandonaron. Ahora abandonan a lo que representa Biden y el Partido Demócrata y hacen a un lado a Kamala Harris, y es decir, es un voto pragmático, que quizá eso en los próximos 2 años les pase factura si buena parte de lo que Trump ha venido prometiendo ahora, pues no lo cumple. Entonces, digamos que Donald Trump tendría por lo menos 2 años para materializar promesas de campaña que directamente, pues sí, satisfagan a sus bases, pero principalmente satisfagan también a las poblaciones de estos lugares en donde, digamos, que se ubica la mayor parte de los votantes indecisos de todo el país y en donde se definen, como hemos visto, las elecciones mayoritariamente. Ahora, ¿qué hizo el Partido Demócrata? Burlarse de la inteligencia de sus bases. Al apoyar, por ejemplo, el genocidio israelí en Palestina, mira, hay el caso de 2 chicas muy interesantes a seguir, Ilhan Omar, esta congresista de origen somalí, y Rashida Tlaib, otra congresista estadounidense de origen palestino, que se reeligieron con bastante holgura y que forman parte de estos estados que estoy mencionando, en donde fracasó el Partido Demócrata.
Y, por ejemplo, el caso de Rashida Tlaib abiertamente dijo, yo no le voy a dar mi apoyo a Kamala Harris porque es parte de este engranaje que está haciendo posible que Israel haga lo que quiera hacer, se burle del derecho y de las instituciones en el caso de la Franja de Gaza y bueno, pues ahora que lo vemos también en el Líbano. Entonces las minorías árabes en estos estados en donde había tenido Biden éxito, pues mira, ahora le retiraron su apoyo, una parte muy importante. Todavía falta ver si fue determinante, pero de que le quitaron un apoyo que quizá hubiera hecho que la pelea estuviera más cerrada, fue muy importante. Luego, Kamala Harris, en esta desesperación de ver que Trump proponía algo concreto, pues se volvió una especie de trumpista, acercándose a posiciones, por ejemplo, con sellar la frontera sur, con hablar de arreglar el roto sistema migratorio de Estados Unidos, y entonces parecía que de pronto escuchabas a una trumpista sin Trump, y luego desprecia las bases, pero se hace llegar del apoyo, por ejemplo, de Dick Cheney, de Liz Cheney, también su hija, y de personajes como Arnold Schwarzenegger, republicanos que históricamente han tenido mano dura también con el tema de los migrantes, y pues eso para el voto hispano, pues por supuesto que también impacta. Ahora, el voto hispano no es monolítico, es muy variado y muy diferenciado, ¿no? Una forma de votar la tienen los de origen cubano en la Florida, muy marcada, los puertorriqueños más en Nueva York, en Pensilvania, y otros los de origen mexicano, pero incluso entre los de origen mexicano también hay voto diferenciado. Lo cierto es que a la luz de los números que vimos este 5 de noviembre, aumentó un 13% el voto del conglomerado de origen hispano para Donald Trump, con lo cual, lo que te comentaba, pues Donald Trump es majadero, es grosero, es pedante porque puede, porque no paga un precio ni siquiera electoral por comportarse como se comporta, a diferencia de cuando un político en Estados Unidos habla mal de Israel, le puede costar incluso hasta la carrera presidencial o la carrera congresional o la carrera al Senado o simplemente para ser alcalde de alguna ciudad importante, porque los grupos de interés se articulan para ponerle, digamos, un antídoto que lo bloquee. En el caso de lo que tiene que ver con lo mexicano, pues no. Por lo tanto, entonces no tiene incentivos para dejar de hacerlos y por el contrario, pues hace que su base firme de votantes, porque es cierto, no podría explicarlo únicamente el factor ideológico del triunfo de Trump, pero también es cierto que sí hay un factor ideológico entre sus votantes duros que por lo menos le dan una base de partida para ir por los indecisos, que a la luz de los errores de los demócratas, pues finalmente lo hicieron una opción alternativa. Pero mira, se hacen llamar demócratas, pero le prepararon todo el camino a Biden para que no tuviera que enfrentar en primarias adversarios serios. Y luego después, cuando lo bajan, que lo hacen renunciar por Twitter, que lo enferman de COVID y lo hacen renunciar por Twitter, también él pide que sea Kamala Harris quien lo sustituya, y entonces los delegados del Partido Demócrata de inmediato ponen a Kamala Harris sin enfrentar primarias, cuando debían haberse preocupado, si realmente están tan preocupados porque Donald Trump llegara recargado y llegara, digamos, a cobrar revanchas, incluso al interior de Estados Unidos, pues en lugar de preocuparse por sacar la mejor carta posible, sacaron a una vicepresidenta que además está muy mal evaluada en esos 3 años y medio de campaña. Entonces, si es verdad, el triunfo avasallador de Trump se explica más por los grandes y enormes errores y la soberbia del Partido Demócrata y la desconexión de sus bases que por un factor ideológico a favor del mismo Trump.